Ponemos en tus manos la enseñanza de hoy, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender y discernir tu palabra, Señor. Ayúdanos para poder conectarnos de la mejor manera, Señor. Y que este mensaje de hoy sea de bendición para todos los que lo escuchen, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a irnos entonces al capítulo 4 de Lucas. Hoy estamos en el tiempo del estudio del Evangelio de Lucas. Estamos a media semana. Vamos a recibir una palabra de media semana. Y el tema que vamos a tratar de desarrollar hoy todo es sobre la tentación de Jesús y el comienzo del ministerio pleno, el llamado al ministerio de Jesús. Vamos a leer primero Lucas 4 del 1 al 4. Dice la palabra en la Reina Valera. Hoy no usé mucho lo que es TLA. Vamos a usar Reina Valera. Dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como pudimos escuchar, Jesucristo, se recuerdan, llegó al Jordán para que Juan lo bautizara. Fue el primer paso que dio, preparándose para su pleno ministerio de 3 años y medio. Luego, durante el bautismo, el Espíritu Santo llegó para darle una unción nueva, fresca, y luego se fue a un ayuno de 40 días. En este ayuno de 40 días fue que Satanás lo tentó. Y quiero aclarar algo. A los seres humanos, nosotros que tenemos esa raíz de pecado, ¿verdad? La simiente del pecado, de la desobediencia, Satanás nos va a tentar por alguna puerta que hayamos abierto, por alguna razón, ya haya sido que hayamos pecado o que estemos haciendo algunas cosas que desagradan a Dios. Pero en el caso de Jesús, la tentación fue por otra causa. Satanás estaba queriendo que él actuara en su calidad divina. Y por eso en esta primera encuentro cara a cara con Satanás, Satanás le dijo: ¿sabes qué? Estás con hambre. Ahí hay una piedra, conviértela en pan. Un pancito de esos sabrosos, tan rico que es el pan, hermanos, en la mañana con un cafecito, ¿verdad? Lo primero que disfrutamos y nos encanta. Entonces, nosotros podemos ser tentados por esa naturaleza que tenemos, la naturaleza caído. Cristo fue tentado para que usara su poder, ¿verdad? La posición de él como Dios y como hombre, ¿verdad? En este caso como Dios. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Que lo hiciera para sus propios beneficios, por sus propios intereses. Que alcanzara gloria y poder sobre las naciones en vez de aceptar la cruz y la vía del dolor. Porque Satanás, cuando te tienta, hermano, te va a buscar que te aceptar algo fácil, que todo sea mejor. Va a tentar nuestra carne, nuestra mente, nuestra naturaleza caída. Y en este caso, tentó el aspecto de divinidad de Dios, convertir una piedra en un pan, ¿no? De esa manera,
así como tentó a Jesús, puede venir contra nosotros los líderes también, los pastores, los siervos que están en la iglesia, para que nosotros trabajemos también para nuestro propio reino, que hagamos reinos dentro del reino de Cristo, para que agrademos a la gente en lugar de agradar a Dios, porque todo el aspecto espiritual es que muchas veces Dios nos va a mandar que hagamos algo que posiblemente riñe con algunos aspectos de relación o de beneficio personal. Cristo vino como siervo. La enseñanza de Cristo a nosotros es al servicio, a dar. Y siempre Él está hablando de que es mejor dar que recibir. Entonces, el ministerio de Cristo era venir a romper la estructura que Satanás ha hecho en la vida de nosotros, las personas. Porque Satanás es el Dios de este siglo y gobierna este mundo. Todas las cosas le fueron entregadas a Él y más adelante vamos a hablar de eso. Pero eso tenemos que tener claridad nosotros los seres humanos para que cuando detectemos una tentación podamos contrarrestarla. Amén. Entonces, quiero ir hablando de los eventos de la tentación por partes. Vamos a ir primero a esta parte que acabo de leer, ¿verdad? Entonces, Satanás le pide a Jesús transformar las piedras en pan para satisfacer las necesidades de su cuerpo. El pan, todos lo sabemos, es un sustento para la vida. El cuerpo necesita el pan. Fue hecho el pan para alimentación. Y Jesús necesitaba el pan en el momento porque estaba en un proceso de ayuno. Él solo tomaba agua, porque la Biblia cuando habla del ayuno de Jesús, habla de que dejó de comer, ¿verdad? Pero no dice que dejó de beber. Pero imagínate, hermano, deja de comer un día y ya te empiezas a tener problemas. Deja de comer 2 y por ahí va un poquito complicado. Deja de comer 3 y no digamos. Pero imagínate tú, deja de comer 40 días. Entonces, Satanás lo tentó en un área como para que dijera a Jesús, pero ¿qué hay de malo que yo convierta esa piedra en pan si yo tengo una necesidad que llenar? Entonces, Jesús no había comido nada en aquellos días, dice, pasados los cuales tuvo hambre. Tentar, hermanos, a un hombre con la comida después de haber ayunado durante 40 días parece casi injusto. Sin embargo, Dios permitió que Cristo fuera tentado porque sabía que Jesús podía soportarlo. Y la misma Biblia nos habla, hermanos, cuando se refiere a la tentación que podamos tener nosotros, la tentación no va a durar más de lo que Dios está queriendo que se logre, aunque Dios no tienta, aclaramos eso, ¿verdad? Dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, Lucas está contándonos algo importante, hermanos. Nos está señalando el hecho de que Jesús tenía hambre. Un largo ayuno va a provocar mucha hambre. Jesús estaba débil, bajo riesgo de morir después de 40 días de no comer, hermanos. Es peligroso. Jesús, repito, tenía hambre, pero había algo más importante. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Es cierto que Satanás lo encontró con el estómago vacío, pero estaba empoderado, hermano. Algunos de nosotros puede ser que tengamos el estómago lleno, pero nuestro espíritu podría estar vacío, ¿verdad? Entonces, es importante que meditemos que la parte espiritual puede ayudarnos incluso cuando hay riesgo en la parte física. Dios nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a fortalecernos también en lo físico.
Ahora, yo quiero hacerme una pregunta y hacérselas a ustedes. ¿Creen ustedes que si Jesús utilizaba su poder divino para atender a sus propias necesidades, habría sido un acto egoísta de parte de él? ¿Mm? Había algo importante, hermano. Él tenía que demostrar un principio, grande principio, que él mismo utilizó ese principio para desarmar el argumento de Satanás. Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. A la sugerencia de Satanás, Jesús respondió con las Escrituras. Lo que dijo Satanás tenía sentido. Ok, tienes hambre, tienes que comer. Tú eres Dios, pues no hay problema, convierte esas piedras en pan. Tenía sentido, pero te voy a decir algo. Lo que la Biblia dice tiene aún más sentido. Dice Deuteronomio 8:3, que es el versículo que Jesucristo utilizó para responder ante la tentación de Jesús. Y mira, hermano, cuán importante es que nosotros conozcamos la palabra para poder responder a la tentación de Satanás y a cualquier otra tentación que pueda venir a nosotros para debilitarnos espiritualmente. Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Acuérdate del pueblo de Israel en el desierto. Ellos salieron de Egipto buscando la tierra prometida. Dios había hecho un plan ya para Israel, pero Israel en el desierto le falló a Dios. No creyó a los planes de Dios y ese pueblo tuvo que estar 40 años en el desierto, pero Dios le mandó el maná. Del cielo, hermanos, les caía la comida. ¡Qué bendición! Nosotros sabemos que Dios nos bendice y nos da trabajo y todo lo demás. Pero imagínate tú que estés en tu casita y que cada madrugada te llegue la comidita, ya todo preparado, no tengas que hacer nada. Ellos recibían el maná, ¿ya? Porque fue un pueblo que Dios lo que quería enseñarles es que ellos debían de aprender a confiar en Jehová como su proveedor. Así nosotros los creyentes, hermanos, debemos de confiar en que Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Si no nos alcanza el dinero, Él lo va a multiplicar. Y en la vida de fe del cristiano tenemos confrontaciones como esa, ¿verdad? Nos preocupamos del dinero, nos afanamos, queremos hacer cualquier cosa para tener más dinero. Pero Dios nos está enseñando que Él es nuestro proveedor, así como fue el proveedor de su pueblo, y nos dice ahora, bueno, acuérdate que no solo de pan vas a vivir. Entonces, Jesús le recordó a Satanás de la verdad bíblica que toda palabra de Dios es más importante que el pan que comemos. Esto es importante. El pan, bueno, hoy con esta pandemia, de repente por ahí aparecen hermanos regalando comida. A veces hasta abundante, le dan como 10 lechugas a uno y uno se come solo una lechuga en la semana, hermano. ¿Y qué hacemos con las demás? Mala distribución de los alimentos, digo yo, ¿verdad? Pero Jesús usó las Escrituras para combatir la tentación de Satanás. Jesús luchó esta batalla usando la palabra de Dios, pero también estaba lleno del Espíritu Santo. Y es allí la razón por la cual nosotros como cristianos tenemos que hacer las prácticas espirituales todos los días, hermano. Por eso queremos conectarnos y orar, por eso queremos estudiar la palabra. Debemos, amados hermanos, siempre resistir la tentación de manera efectiva en la misma forma en que Jesús lo hizo, con la palabra, lleno del Espíritu Santo. De esa forma respondemos a las mentiras seductoras de Satanás con la luz de la verdad de Dios sobre nosotros. Pero hay algo, si somos ignorantes de la verdad de Dios, estamos mal armados en la lucha contra la tentación.
Experiméntalo. Cuando estés tentado a hacer algo, vete y enciérrate y lee la palabra y te darás cuenta cómo la palabra te va a llenar y te va a dar las estrategias para responder ante la tentación. Entonces, todo lo que hemos dicho, todo esto de la palabra, de llenura del Espíritu Santo y todo, es contrario al pensamiento de esta época de materialismo en que vivimos, hermano, donde el hombre vive solamente para satisfacer los caprichos del cuerpo. El hombre de nuestro tiempo mantiene aún vigente la antigua frase de los gladiadores romanos. ¿Sabe cuál era esa frase? Comamos y bebamos que mañana moriremos. En lo que se refiere al ser humano, ese es el fin de todo, ¿no? Pensamos solo en comer, ¿eh? El egoísmo, hermanos, es la maldición de una sociedad materialista sin convicciones ni creencias firmes. Al enfrentar esta tentación, nuestro Señor venció la filosofía popular del mundo. Reabastecernos, tener dinero, comprar alimentos. Cuando el inicio de la pandemia, no se recuerdan que se limpiaron los almacenes y las tiendas, la gente comprando aborazadamente, pensando solamente en la comida. La tentación de comer algo inapropiado, ¿eh? Trabajó bien con Adán y Eva. ¿Se recuerdan de Adán y Eva la tentación de comer el fruto prohibido? Esto mismo, así como tentó a Adán y los hizo caer, así Satanás pensó que Jesús iba a caer, pero él no pudo. Dice Génesis 3:6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Siempre la comida va a ser un factor que nos puede limitar en algunos momentos. Y Satanás, quiero decirte que te va a usar la comida para tentarnos. Si no, a veces programamos un evento de comida y todo el mundo llega. Programamos un evento de oración y ayuno y muy pocos llegan. Y allí entra lo que es el pecado de la gula, y me voy a detener un minuto para hablar de eso, ¿no? La glotonería, el consumo desmedido de alimentos, el vicio de comer irracionalmente, de forma voraz. Es más fácil rechazar el pecado de fumar y de tomar licor, ¿verdad? Pero muchas veces vamos a aceptar el comer mucho, y si no, díganme a mí, ahí estamos yendo a los restaurantes de You Can Eat, ¿verdad? Y uno se llena de comida, ¿verdad? Que muchas veces te va a hacer daño. Fíjense que el libro de Proverbios, hablando de la gula, dice lo siguiente, Proverbios 23, 20, 21, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Cuidemos nuestro dinero, no lo gastemos mucho en la comida, es en otras palabras, ¿no? Limitémonos. Y dice Proverbios 23, 2, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Me contaba la pastora que le decía a su papá, hija, siempre deja algo en el plato. Una enseñanza muy buena, ¿verdad? Nuestros padres no tuvieron quizás los recursos que gracias a Dios pudimos tener nosotros. Se vieron en muchas limitaciones. Dejaban de comer ellos para darnos a nosotros. Si no podemos controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también somos incapaces de controlar otros hábitos, ¿verdad? El chisme, el pleito, la lascivia, la avaricia, la ira. Hay tantas cosas, hermano, que vienen acompañando a la glotonería. La capacidad de decir no a cualquier exceso tiene que ver con el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu. Allí en Gálatas, en el capítulo 5, tú lo puedes encontrar. Muy bien, vamos a irnos entonces a Lucas 4, versículos 5 al 8. Vamos a ir a otra parte de la tentación.
le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Le puse una condición: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Otra vez la palabra, están oyendo, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Los reinos de la tierra, la ambición de poder, las naciones del mundo, hermanos, hacen derivar su poder de la fuerza bruta, de la intriga política. La guerra es una forma de vida. El odio y el temor están presentes en esta sociedad. Todo ello es satánico, hermano. Su origen es satánico. Y Satanás ofrece los reinos del mundo bajo esas condiciones. Te va a dar algo, pero te lo va a cobrar. Te va a dar algo, pero te lo va a cobrar. Por eso los seres humanos tenemos que cambiar nuestra manera de ser para poder pertenecer y entrar al reino de Dios. Por eso el arrepentimiento es una clave en la vida del creyente. Arrepintámonos, hermanos, de muchas cosas que nos están impidiendo, por ejemplo, ayunar. Tan bueno que es el ayuno, pues una fuerza espiritual tremenda. Pero también otras cosas, el querer trabajar 80 horas en la semana para tener por ahí un poco más de dinero. Y eso nos limita de cosas espirituales. Somos seres humanos, sí, hermano. Pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino son poderosas en Dios, dice la palabra, para la destrucción de fortalezas. Y de esa manera vamos a destruir las acusaciones y toda actitud de superioridad que impida que nosotros y la gente conozca a Dios. Todo pensamiento humano debe ser sometido a Cristo para que le obedezcamos. Porque el enemigo nos quiere gobernar. El enemigo te plantea tantas cosas en el mundo. Él es el que controla el mundo. Satanás sabía que Cristo venía a ganar, a alcanzar los reinos del mundo bajo el evangelio, y ustedes lo saben. Ir por todo el mundo predicando el evangelio, le dijo a sus discípulos. La meta es alcanzar el mundo para Cristo. Y entonces Satanás estaba tentándole en un área que sí era importante para Jesús, alcanzarlos, a los perdidos, pero no bajo la estrategia de Satanás. Otra invitación que le estaba haciendo Satanás a Dios de ganar el mundo sin tener que ir a la cruz. Le dijo: yo te los doy, le dijo, si tú me adoras. Y le dijo: porque a mí me han sido entregados y a quien quiero le doy. Ahora en este tiempo, hermano, hay mucha gente haciendo pactos con Satanás, con cuestiones negras, bien complejas. En Texas están construyendo una iglesia satánica y ahí van a hacer tantas cosas con intenciones de destruir la vida de los hombres, porque al final Satanás solo viene para hurtar, para robar, hurtar, matar, destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Esa es la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, incluso, hermanos, quiero decirte que Satanás reclama la autoridad sobre los reinos de la tierra, porque le fueron entregados a él. Y te quiero decir que en este pasaje que estamos leyendo, Jesús no le objetó la declaración de Satanás. Satanás, dice la Biblia, es el príncipe de este mundo. El príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. Dice Juan 12:3. Ahora es el juicio de este mundo.
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Entonces Cristo es un pleito, es una pelea. Y Cristo ya la ganó en la cruz. Pero la soberanía de Dios ha permitido que Satanás esté activo. Pero Satanás no va a hacer nada sin que Dios se lo permita. Amén, hermanos. Dice Efesios 2:2, en los cuales en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú no eres cristiano, no has recibido a Cristo en tu corazón, perteneces a otro reino. Si tú ya recibiste a Cristo, perteneces al reino de Cristo. De lo contrario, perteneces al príncipe de la potestad del aire, hermano, es la realidad. Puesto que Satanás posee la gloria de los reinos de este mundo, y a quien quiere le da, no debería sorprendernos, hermanos, que veamos a gente impía, no creyente, en posiciones de poder y prestigio. Por eso no te debes de sentir mal cuando un impío crece. No, él pertenece al reino de las tinieblas, es la realidad. Dice la palabra en Lucas 24, 25 y 26. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en tu gloria? Él le dijo a Jesús, hablando de este versículo, si tú me adoras, si tú postrado me adoras, le dijo. Quiero decirte que el plan del Padre para Jesús fue que Él sufriera primero y luego entrara en su gloria. Volvemos a repetir lo que ya les dije. Satanás le ofrece a Jesús una vía sin sufrimiento, pero la palabra dice que era necesario que Cristo sufriera. Pero ahora Cristo está a la diestra del Padre y un día va a venir como el gran campeón para vencer a sus enemigos. Si Jesús hubiera aceptado este método que Satanás le proponía, hermanos, nuestra salvación hubiera sido imposible. Porque Jesús hubiera podido haber ganado algún tipo de autoridad, ¿verdad?, para gobernar, pero Él no podría redimir a los pecadores a través del sacrificio. Esto tenía que cumplirse y era el plan de Dios, pero Satanás siempre va a estar tentándote a ti para que no cumplas el plan de Dios, para que no avances en tu ministerio, para que no crezcas espiritualmente, para que te alejes de la iglesia, te mete cualquier cosa, te pone en tu mente pensamientos porque Él no quiere que triunfes. Él quiere que te vayas con Él allá al lago de fuego de azufre. El pensamiento de Cristo es que nadie se pierda. El pensamiento de Satanás es que todos se pierdan y se vayan con Él. Y esa es la estrategia. Y ese plan traía para Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y qué le respondió Jesucristo? Dice ahí, vete de mí, Satanás. Satanás trajo una poderosa tentación. Jesús resistió la influencia de Satanás, primero diciendo, vete de mí. Entonces Jesús cumplió lo dicho por la palabra. Miren lo que dice Santiago 4:7, que es importante, hermano. Es un versículo que yo quiero que te lo memorices para que lo apliques de hoy en adelante. Dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso la resistencia en oración, hermanos, la resistencia en ayuno, es cierto, podemos echarlo fuera, no digo que no, pero la palabra dice que lo resistamos, hermano. Pero ¿qué dice antes? Que nos sometamos a Dios, que estemos en una relación con el Padre haciendo su voluntad, obedeciendo. Muchas veces no vamos a obedecer en la iglesia y queremos hacer nuestra voluntad y nos está yendo mal en algunas cuestiones y estamos preguntándonos por qué nos pasan. Revisa tu relación,
Revisa tu obediencia. Mira si realmente estás haciendo lo que tu pastor te dice. Yo soy una persona puesta en autoridad. Y yo te voy a querer enseñar lo que Dios está diciendo en su palabra. Pues tú decides si obedeces. Gloria al Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús respondió al engaño de Satanás con la verdad bíblica, hermanos. Citando la palabra, dice Deuteronomio 6:13. Otro versículo que me gustaría que lo aprendas. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, si ustedes ven, usó el libro de Deuteronomio Jesucristo para contrarrestar los ataques del enemigo. Muy bien, vamos a ir a la parte 3 del capítulo 4, allí los versículos del 9 al 12, porque así lo he dividido en 3 partes para poder enseñar los 3 tipos de tentaciones que Satanás aplicó a Jesucristo. Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la tercera tentación, hermano. La primera en la comida, la segunda en el ego, en el querer tener las cosas. Hermano, no vayas a trabajar el domingo por dejar de ir a la iglesia. Es un consejo que te doy. Siembra en el reino de los cielos. No vayas el domingo a trabajar. Dáselo al Señor. Eso es importante. La tercera tentación, probando a Dios por medio de señales y maravillas, hermanos. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, el Satanás sabe la palabra, hermanos. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Salmo 91, ya ven, por eso usamos mucho el Salmo 91 nosotros, como la palabra lo manda, porque Satanás estaba torciendo la palabra. Satanás no estaba aplicándola como debía de ser. Y la tentación de arrojarse desde la parte alta del templo parecía un buen procedimiento para que Jesús impresionara a la multitud. Y vieran que él que podía, pues. Jesús comenzando el ministerio, él, pues ya ven que era el más humilde, era un siervo de Dios. Él no se fue a hablar con las autoridades superiores y hacer su propaganda, no. Él se fue con los pobres, con los humildes, con los necesitados. Jesús, para llegar al trono que él busca, no iba a elegir un camino fácil, hermano. No iba a elegir la impresión. Yo puedo hacer milagros, yo hago esto, yo me bajo de allá de tantos metros y caigo paradito y no me pasa nada, no. Sin embargo, muchos vamos a querer a veces actuar y hacer que sucedan algunos milagros que aparenten, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros no debemos de buscar figurar y estar en las luces y en todo lo demás, sino ser humildes y hacer lo que es la voluntad de Dios, como Jesucristo lo buscó. Él tenía que llevar la corona de espinas, hermano, antes de que pusieran sobre él la corona de rey. Un día va a ser coronado. Bueno, ya él está en el cielo, ¿verdad? Y está intercediendo por nosotros, pero un día va a venir en un trono, en victoria, diferente a como él llegó en esa época. Y dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres de Dios, hijo de Dios, échate de aquí para abajo. Era un muro que lo llevó, un muro que rodeaba el templo a cientos de pies del suelo.
Era una área rocosa, menciona ahí en los estudiosos. Y él lo dijo, tírate de aquí, le dijo, no hay problema, tenés ángeles que te van a recoger. Gloria al Señor. Hubiera sido quizás un evento espectacular, ¿verdad, hermanos? Pero no, Cristo no andaba queriendo figurar. Había una creencia de la gente de ese tiempo que el Mesías iba a aparecer en Israel y lo iba a hacer de pie sobre el techo del templo. Entonces, si Jesús hacía lo que Satanás sugirió, sería como cumplir con la expectativa mesiánica de su venida. Satanás no podía tirar a Jesús desde el pináculo del templo. No podía hacer nada más que sugerir. Así que tuvo que pedirle a Jesús que se tirara. Él mismo le dijo, tírate. Porque escrito está, le dijo. Cuidado con que alguien nos declara una palabra que no sea una palabra que esté mal aplicada, hermano. Miren lo que le dijo Satanás. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. La aplicación de la palabra del Salmo 91 no es ese. Nosotros confiamos en que Dios nos protege, pero no me voy a atrever a hacer algo con el fin de que Dios me mande los ángeles. Yo me tiro de aquí y punto. O voy en un carro muy veloz y me tiro porque Dios va a enviar ángeles para protegerme. No se trata de eso, ¿verdad? Entonces, el diablo estaba citando las Escrituras, ¿verdad? Cuando tentó a Jesús. Ándale, Jesús, adelante. La Biblia promete que los ángeles te van a rescatar. Vas a promover tu ministerio haciendo algo como esto. Salmo 91, 11, 12 dice lo siguiente, para que veamos lo que dice la palabra. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Es diferente la porción bíblica aquí. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Muchas veces vamos a caminar en medio de tentaciones y problemas. Allí entonces Dios va a enviar sus ángeles, ¿verdad? Él nos va a guardar. Pero no cuando queremos estar haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando Satanás dice, porque escrito está, nos recuerda que Satanás es un experto bíblico y sabe cómo torcer los pasajes de la Biblia fuera de su contexto. Tristemente, mucha gente va a aceptar a cualquiera que cita un versículo de la Biblia como si le enseñara la verdad de Dios. Pero el mero uso de palabras de la Biblia no expresa necesariamente la voluntad de Dios. Entonces, le respondió Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Ya yo lo dije, Satanás usa malas escrituras. Jesús entendió que Satanás lo estaba tentando a dar un paso de fe, que realmente pondría a prueba a Dios de una manera impía. La tentación podría haber sido la de realizar una presentación espectacular queriendo que pareciera un milagro sin que Dios fuera glorificado. Tengamos el cuidado nosotros. Dios un día nos puede poner en posiciones de liderazgo fuertes, ¿ya? Pero no tentemos a Dios. No hagamos como Satanás lo hizo, ¿verdad? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo cuando vamos a ministrar. Muchas veces vamos a atrevernos a profetizar y a decir cosas sin que Dios nos las haya dicho. Cuidado, ¿verdad? Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, dice. Cuando Satanás, hermano, vio que no podía llegar a ninguna parte, lo dejó por un tiempo. El diablo siempre tratará de volver en el momento oportuno, por lo que nunca debemos darle oportunidad, hermanos. Si yo estoy viendo un programa de televisión y de repente aparece ahí una escena de besos y abrazos y se comienzan a desnudar, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a seguirlo viendo o voy a cambiar el canal o lo voy a apagar?
La tentación va a llegar, pero yo soy el que tengo que tener el cuidado. Amén, hermanos. Y eso es parte. Satanás, si ve que nosotros inmediatamente reaccionamos y dejamos aquello, él ya se va a alejar por un tiempo. Y después va a regresar, porque siempre vamos a ser tentados. Pero la palabra dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Satanás no es tonto. Él no va a poner continuamente sus recursos limitados en una batalla ineficaz. Él no es todopoderoso, Él no es todo omnisciente. Si deseamos nosotros que Satanás nos deje por un tiempo, debemos de resistirlo, como dice la palabra. Muchos son constantemente atacados porque resisten poco. Jesús, estoy terminando ya, resistió estas tentaciones porque Él caminó en la palabra y en el Espíritu. Estos dos son los recursos para la vida cristiana. El exceso de la palabra y la falta de vida en el Espíritu te puede envanecer, te vuelve orgulloso, empiezas a hablar que sabes mucho de la palabra, pero hay poco del Espíritu. Lo contrario, mucho Espíritu y poca palabra, te vas a inflar como un globo. Cuando la palabra y el Espíritu caminan juntos, vamos a crecer espiritualmente. Después de la tentación, el Señor, dice la palabra, que regresó lleno del Espíritu Santo, ahí en Lucas 4, 14, 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. La tentación, hermanos, te puede fortalecer o te puede debilitar. Jesús comienza su ministerio, un ministerio glorioso. Predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba. Y esa es la presencia del reino de los cielos dentro de nosotros. Yo te invito, hermano, a que uses la palabra, estudies la palabra, llénate del Espíritu Santo, congrégate, conéctate, déjate ayudar espiritualmente por tus pastores. Nosotros estamos para servirte, para guiarte, para estar unidos juntos y orar juntos, estudiar la palabra juntos. Yo espero que esta enseñanza de hoy te fortalezca en tu lucha contra el enemigo, para crecer espiritualmente y tener una vida en el Espíritu. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo nos oriente y nos guíe. Ayúdanos a no caer en tentación. Líbranos del mal, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a desconectar de Facebook y la pastora viene